hermanos, damos gracias a Dios una vez más por estar aquí este domingo, donde hemos venido a tributar al Señor. Hemos venido a adorarle, hemos venido a alabarle. Y ahora, después de la escuela dominical, tenemos el culto general de nuestra iglesia. Así que vamos a comenzar, queridos hermanos. Vamos a hacerlo a través de los himnos que tenemos aquí en el boletín. Vamos a comenzar. Giselle, si nos puedes ayudar. Hay un dulce espíritu aquí, dice, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Así que si usted cree eso también, como todos nosotros, pues vamos a cantarlo y vamos a decirlo también como si fuese una oración. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el Espíritu del Señor. Y luego dice, cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Vamos a cantar este himno. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el Espíritu del Señor. Expresa el gozo, sí.
de aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy honor, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Cantemos ahora el himno 261. Un mandamiento nuevo. Mandamiento nuevo son, Dios ames unos a otros. Mandamiento nuevo son, Dios ames unos a otros. Como Dios te amado, como Dios te amado, Dios ames también vosotros. Como Dios te amado, como Dios te amado, Dios ames también vosotros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedo llorar? Resentido con mi hermano. ¿Cómo puedo llorar? Resentido con mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Busquemos ahora el himno 258. Por los lazos del santo amor. Por los lazos del santo amor, somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. Este amor con feliz canción, hoy cantemos de corazón y que el mundo vea que somos uno en Él por los lazos del amor. Cantemos ahora el coro, solo el poder de Dios. Vamos a ponernos en pie. Solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí.
que moras en los cielos y que moras también en nuestros corazones. Agradecemos una vez más, oh Dios, estar en este lugar de adoración, lugar de oración, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias por este día en que podemos celebrarte, oh Dios, y hemos venido a honrarte y hemos venido también a alabarte y a escuchar de tu palabra y a entregar, oh Dios, nuestras vidas delante de tu presencia. Te damos gracias por los hermanos en esta mañana, te damos gracias también por los que nos están viendo por las redes sociales y te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos. Pero te pedimos, Señor, que en esta mañana tu nombre sea glorificado por encima de todas las cosas. Y te damos gracias, oh Dios, porque entregaste tu vida por nosotros. Un día moriste en la cruz y lo hiciste por amor. Te pedimos que nos bendigas en este tiempo y tomes la dirección de este culto que a ti ofrecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Saludamos a todos los hermanos, amigos que están en esta mañana en la casa del Señor. Hay un buen grupo que falta por cuestiones que nosotros conocemos de enfermedad y esperamos pronto, Dios mediante, que puedan estar reunidos aquí nuevamente con nosotros. A pesar de todo, tenemos un buen grupo de hermanos. Hay algunos amigos aquí que no les conozco, quizás hayan sido invitados por alguien. Son miembros. Eran miembros de aquí de la iglesia Macol. Seguramente se fue muchos años, porque sí, yo hace 5 años casi que estoy aquí. Hace más o menos 18 años. 18 años hace que salieron de aquí. Oh, wow. Entonces ha sido un retorno entonces aquí nuevamente. Y sí, me imagino que lo conozcan, por supuesto, y a otros muchos hermanos más. ¿Y me pueden decir sus nombres, por favor? Mi nombre es Eugenio Orellana. Somos chilenos, pero vivimos hace muchos años acá en los Estados Unidos. Él es Kelly, mi hijo, Sí, y Sofía, Sí. su hija, y Andrés, su hijo o también. sea, viene con un hijo y 2 nietos Sí. de guardaespaldas ahí. Muy bien. Bueno, pues nos alegramos que estén nuevamente aquí compartiendo con nosotros. El pastor que había antes no se puso más joven, sino que cambió. Así que, y se parece mucho quizás al anterior, porque es que somos familia. Así que bueno, damos gracias a Dios que los Orellana están aquí con nosotros nuevamente y le bendecimos en el nombre del Señor y deseamos que también junto con nosotros en esta mañana puedan disfrutar también de la presencia de nuestro Señor. Así que bienvenidos de vuelta aquí, esta sigue siendo su casa también. Muy bien, pues aquí también tenemos a la mamá de Nevis, allí con sus nietos. Damos gracias a Dios también por ellos, al hermano Ramón, que también ya hace unos días que nos está visitando, le damos la bienvenida. También nuevamente a los hijos de Clarita, nos alegramos mucho que estos jóvenes también están aquí buscando del Señor. Es el único futuro que existe. Las cosas en la calle, como decimos nosotros, están tan malas y tan tremendas que el mundo también atrae tanto. Sin embargo, lo que atrae son más problemas que soluciones y cosas que realmente nosotros deberíamos vincular a nuestras vidas. Pero damos gracias a Dios que estos jovencitos están aquí también en esta mañana para escuchar la palabra de Dios y deseamos que el Señor les ayude déjame ver si me acuerdo los nombres, Angélica, Armando y Agustín. ¿Cómo es? Dígalo tú mismo. Raudel, ok. Bueno, pues nos alegramos que están aquí con nosotros y también les bendecimos en el nombre del Señor. No tengo a nadie más así que saludar. Bueno, la esposa de nuestro hermano Humberto, que ya después de tantos días ha estado viniendo aquí. Estuvo ayer también con las damas y es uno de los anuncios que teníamos en esta mañana. Ayer las damas tuvieron su primera reunión del año y me parece que fue un tiempo bueno. Habían unas cuantas hermanas, eran 16 y creo que es un buen comienzo, una buena, recomienzo, no sé cómo podríamos decirle a esto. Sí sé que las hermanas estuvieron compartiendo allí juntas y realmente fue de bendición. Así que esperamos que en lo sucesivo, en lo adelante, estas reuniones sigan realizándose de manera continuada y también en la fecha y en la hora estimada que tenemos prevista y que tenemos también
planificados. Así que vayan pensando en que a partir de ahora se van a reunir más y van a compartir también de esta manera. Tenemos algunos anuncios que hacer. Y es que el próximo viernes, ¿qué tenemos? Vigilia de oración. El próximo viernes a las 9 de la noche tendremos nuestra acostumbrada vigilia de oración que hacemos cada año. Así que asista. Nuestra congregación, nuestra iglesia, como todas las iglesias, necesitan oración. Necesitan estar unidos y necesitamos también levantar nuestras voces delante de nuestro Señor para expresar lo que nosotros tenemos por dentro, específicamente para orar por nuestra congregación, por nuestra iglesia, por el futuro, por los proyectos, por los niños, por los jóvenes, por la iglesia, por todas las cosas. Hay muchas cosas por las cuales orar. Hay muchas veces que uno empieza a orar y dice, Señor, no tengo por qué orar. Si usted empieza a anotar en una libreta todas las cosas y todos los motivos, posiblemente usted esté muchas horas orando por cada uno de ellos. Con lo cual, hermanos, debemos orar. Y esta vigilia de oración vamos a hacerla todos unidos, juntos, el próximo viernes 29 a las 9 de la noche. Así que recuerde, no deje de venir a esta importante actividad de la iglesia que pertenece a nosotros y la hemos planificado. También el próximo día 31 de enero vamos a tener aquí también la mesa del Señor. Vamos a tener el servicio de Santa Cena. Próximo domingo a esta misma hora, 11:30 de la mañana, tendremos el servicio también de Santa Cena. Y también estemos preparándonos para febrero. Febrero es el mes del amor y la amistad. Así que tendremos diversas actividades también que ya les estaremos avisando con tiempo cada una de ellas. Gracias. A tiempo. Así que, hermanos, estos son los anuncios que nosotros tenemos en esta mañana. Así que quisiera también aprovechar el tiempo y este momento para orar por los enfermos. Hay algunos enfermos de nuestra congregación que no es que estén graves, pero sí están enfermos. El caso, por ejemplo, de nuestro hermano Israel. Estuve hablando esta mañana con él y está bastante animado. Están allí pasándole sus medicamentos. Todavía en el hospital no sabe cuándo le van a dar el alta, pero recordemos que nuestro hermano, aparte del coronavirus, él tiene problemas también con su hemoglobina, sus plaquetas, y es una persona ya también con cierta edad. Así que estaremos orando por nuestro hermano Israel. También hablé con Elvia. Elvia también está bastante animada, está bastante bien. También tiene su coronavirus, pero está bastante bien, bastante animada. Así que también estaremos orando de todas maneras por ella. Los hermanos Fernández, Madeline se hizo la prueba hace como 3 días, todavía dio positivo, no ha cumplido todavía la cuarentena, pero David y los 2 niños están libres de todo virus, no tienen ningún problema. De hecho, hablé también esta mañana con él y me dijo que hoy se iban a repetir la prueba, a ver cómo va todo. Yo me imagino que ya en esta semana todo se desenvuelva de una manera definitiva y que puedan estar también recuperados y puedan estar también compartiendo junto con nosotros. El hermano Sandy, el esposo de Zaida, ya también está muy recuperado. Estuvimos orando por él y muy preocupados porque tenía muchos problemas con las arterias que irrigan el corazón. Había una de ellas que estaba obstruida al 90%. Pero bueno, le pusieron unos stents, que son una especie de muelles, por decirlo de alguna manera, internos en las venas, en las arterias, que abren la arteria o la vena por dentro y entonces le da más capacidad de sangre. Así que incluso me dijo esta mañana la hermana Virginia que estaba hasta manejando ya, así que bueno, gracias a Dios que está mejor. Dígame. Sí. Ana tiene una nietecita de Cuba, muy malita en el hospital. Es chiquita, tiene 2 añitos. Sí. Y le están dando ciertos medicamentos porque es como una alergia que no se sabe bien lo que es. Ok. Bueno, pues estaremos orando por la nieta de Ana también. Por supuesto que sí. Vamos a pedir a Mario que él ore al Señor y que ore por los enfermos de nuestra congregación y que tenga presente también, por supuesto, a la nieta de Ana. Señor y Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, a implorarte por los enfermos, Señor. Tú nos conoces uno por uno
Tú sabes dónde están sus necesidades, Señor. Te pedimos tu misericordia, Señor. Sabemos que tú eres grande, poderoso y misericordioso y tú escuchas nuestras oraciones y tú las contestas de acuerdo a tu santa voluntad. Ten misericordia. Anímale, Señor, a estos que están enfermos. En especial te ponemos a Israel con nosotros, Señor, de que pronto puede estar aquí alabándote y glorificando tu nombre, Señor. Quédate con nosotros, con cada uno de los hermanos, Señor, y contesta y atienda nuestras oraciones, Señor. Que venimos humildemente delante de tu presencia pidiéndote por ello. Que tengas misericordia, Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. También recordar que Mario necesita también de nuestras oraciones, que está con un granito ahí en la cabeza y tienen que darle radiaciones. A partir de mañana va a empezar, ¿verdad? El martes. Y dice cuándo empieza. Así que no olvidemos de orar también por nuestro hermano Mario, por Barbarita, que tiene un pie también un poquito ahí todavía. Ya le he dicho yo que si se lo corta ya no te duele más. Dice ella que no. Bien, hermanos. Bueno, pues estos son los anuncios y vamos a continuar con nuestro hermano Harold. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Siempre es bueno prestar atención a lo que el pastor imprime aquí en estos boletines. Como por ejemplo, dice que el perdón no quita el pasado, pero le da sentido al futuro. Eso nos hace recordar que cuando vamos a Dios en oración, Dios lleno de amor y de misericordia, pues quita ese peso de nosotros. El poder del cristiano está en la oración. Siempre recordamos que una iglesia que no ora es una iglesia que no va a haber resultados. Por tanto, hermano, la única manera de nosotros ser victoriosos es estando de rodillas. Estos han sido los anuncios. Ahora vamos a pedirle a los hermanos diáconos y ujieres pasar al frente para recoger la ofrenda del Señor, en donde están todos invitados a orar de esta otra forma. Hermano Humberto nos lleva al Padre en oración. Santo Padre, gracias te damos por estar aquí en tu casa, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por tu pueblo, por tu cuidado, por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que bendiga estas ofrendas y estos diezmos que serán recogidos para tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a ponerse de pie para leer reverentemente la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26, leeremos alternadamente. La palabra del Señor dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Que Dios bendiga su santa palabra. Nuestra hermana Ana Legrand nos lleva al Padre en oración. Oh Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque tu amor nos encierra también en nuestra vida y en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por este tiempo que estamos aquí en tu casa de oración. Gracias infinita, Padre Celestial, porque ya hemos recibido bendiciones tuyas, Dios. Gracias, Señor mío, gracias. Y te rogamos, Padre Celestial, que tú bendiga grandemente, Señor, mensaje de tu palabra, nuestro pastor, para que tu palabra sea buena en esta mañana, como siempre es buena, Señor Jesús. Cualquiera palabra tuya que se predique de parte de tuya, Señor Dios, es buena, Padre Celestial. Te damos las gracias porque podemos estar aquí un grupo de tus hijos para alabarte, para adorarte, para servirte, Dios. Bendícelos grandemente, Señor Jesús, y aquellos que no vinieron también bendícelos, Padre Celestial. Oh Dios mío, bendícelos grandemente en esta mañana y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos recordarles que por favor apaguen sus celulares para no interrumpir el mensaje que nos trae nuestro pastor titulado Desecha el enojo. Tenemos aquí para cuidar a los niños. Hoy le corresponde, de acuerdo a lo que tengo aquí, a Giselle y a Ruth. O una de las dos se puede alternar. Si los niños quieren pasar allí, no sé si la hermana Nevis o si quiere que se queden, como desees. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues cualquier cosa de todas maneras pueden pasar entonces con los niños allí a su aula. Bien, hermanos, hemos leído una porción de la palabra donde está nuestro Señor Jesucristo hablando allí en el Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y fue un sermón precioso. Yo recuerdo en otras ocasiones yo lo he contado, cuando yo era un niño como de 7, 8, 9 años como mucho, estábamos en una iglesia, nos habían invitado a una iglesia cerca de la nuestra, allá en Cuba, y el pastor en aquella época, que era sumamente escaso, estaban enseñando unos libritos de colores que todos los niños nos volvíamos locos por tenerlos, aunque ni siquiera sabíamos lo que contenía. Pero el pastor Joel Rosales dice, bueno, esto es para los niños de aquí de toda la iglesia, pero me tienen que contestar ciertas preguntas. Y claro, eran preguntas relacionadas con lo que tenía el librito. El librito precisamente era el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7. Y entonces él empezaba a hacer preguntas, y antes de que yo pudiera empezar a procesar la pregunta e intentar responderla, que la mayoría no me la sabía, habían otros niños por allí más, me imagino, más hábiles o más astutos, y respondían y le daban el librito. Yo veía que se estaban acabando los libritos. Y había una señora a mi lado de la iglesia nuestra, llamada Eliada Matos, prima hermana de mi papá, y yo la tenía al lado, y ella parece que veía mi intranquilidad. Y entonces recuerdo que hasta la pregunta y todo, dice el pastor, a ver, el último librito, ¿cómo debe ser la puerta para entrar al cielo? Solo los niños. Y Eliada me da con el codo y me dice, estrecha. Y digo yo, estrecha. Y entonces me dice, correcto, muy bien, tiene su librito. Y me dio el librito entonces del Sermón del Monte.
Hermanos, yo lo leía con una avidez tan tremenda. Yo me aprendí el Sermón del Monte, los 3 capítulos de memoria. Me los aprendí yo con el tiempo porque me gustaba mucho aquella lectura. Así que le animo a usted también a que lea el Sermón del Monte, porque son unas enseñanzas directamente de nuestro Señor Jesús que son realmente estupendas. Y la porción de la palabra en esta mañana que hemos leído es precisamente del Sermón del Monte. Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿quién no se ha enojado en su vida? ¿Quién no se ha enojado, verdad? Ha llegado el momento en que usted quizás se ha enojado tanto en su vida que usted lo que hace es explotar y exteriorizar lo que está diciendo. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Algunas personas son más susceptibles que otras para este tipo de experiencias o de sensaciones o de emociones, podríamos decirle. Y yo creo que nosotros en la historia hemos conocido también a muchas personas que no se enojan muy fácil, personas que son pacificadoras, personas que son muy buenas, personas que no pelean por nada, personas que no se molestan absolutamente por nada, por muchas cosas que usted le diga. Yo he conocido personas así. Sin embargo, hay otras personas que son totalmente diferentes. Hay personas que son como la pólvora, podríamos decir. Yo recuerdo también cuando era muchacho, allá en la casa, nosotros descubrimos que en una maleta por allá vieja habían unas balas enormes, así de grandes. No había escopeta, pero estaban las balas. Y nosotros le quitábamos la bala con unas pinzas y nos las arreglábamos para quitársela. Y entonces la pólvora la poníamos en el patio y la hacíamos un caminito y después le poníamos el fósforo. Y aquello, imagínese usted. Yo no sé si mis padres a lo mejor se están enterando ahora. Pero hacíamos eso. ¿Qué pasa cuando usted pone un fósforo o fuego al lado de una pólvora? Y hay personas que son así también. Hay personas que usted le dice cualquier cosa por muy sencilla que sea y enseguida explotan como si fuese la pólvora. Porque quizás son personas muy sensibles o personas que tienen el pensamiento de que tú le estás ofendiendo y todas estas cosas. Ahora, hay un relato de un hombre llamado Charles Swindoll. Este señor comenta, un gran teólogo, comenta que una vez había un señor en la madrugada, un hombre que estaba durmiendo en la madrugada y siente un ruido tremendo que lo despertó. Y entonces, bueno, pues se levantó furioso y cuando vio era un pájaro carpintero dándole a la antena de la televisión antigua esa en la casa. Y se molestó tanto y agarró una piedra y se la tiró. Y cuando la piedra cayó sintió un vidrio roto. Era su carro que le había roto. Y muy molesto entonces fue para allá y agarró y le pegó una patada a una piedra y se olvidó que andaba descalzo. Entonces fue peor la cosa, ¿verdad? O sea, queridos hermanos, sí, ¿qué pasa? Cuando pasa todas estas cosas es cuando se descontrolan nuestras emociones. Muchas veces las emociones se descontrolan y a veces uno decimos, no soy responsable de lo que hago. Sí eres responsable, por supuesto que sí. Pero las emociones muchas veces se descontrolan a este punto, pero esa ira descontrolada, la mayoría de las veces, por supuesto que nos provoca muchos problemas. Con lo cual, el Señor en el Sermón del Monte nos está dejando una palabra también muy específica. Y por lo general, cuando a nosotros nos pasa algo parecido, lo primero que decimos es, bueno, es que me han hecho enojar. O sea, que los demás son los que tienen la culpa. Eso decimos nosotros. Y entonces nos comportamos como si la ira, como si el enojo, como si el coraje fuese un sentimiento incontrolable y realmente no es así. Esto se puede controlar. En medio de cualquier molestia que nosotros podamos tener, la primera justificación que nosotros tenemos a la luz de la palabra de Dios es lo primero que decimos. Bueno, es que Jesús también se airó. Jesús también se enojó, decimos nosotros en una ocasión. Sin embargo, Santiago nos dice algo en su carta. Allí en Santiago 1:20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el principal problema con el enojo es que el enojo es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Cuando vemos a Jesús en el templo, recordemos allí cuando Él entró, que vio a los campistas, que vio todo aquel desastre en la casa de oración. Él empezó a volcar allí todas aquellas mesas y Él se enojó. Pero fíjense, queridos hermanos, Él estaba enojado. ¿Por qué razón? Porque estaban deshonrando ¿a quién? A su Padre. No era una cuestión personal.
sino que estaban deshonrando a su padre, porque a Jesús le hicieron cosas tremendas. A Jesús le escupieron, a Jesús le dieron con el látigo, a Jesús le crucificaron, tantas cosas que hizo, y su palabra y su boca no profirió, por supuesto, ningún tipo de ofensas hacia los demás. Nosotros muchísimas veces nos enojamos por cosas muy sencillas. ¿No le pasa a usted eso a veces? ¿O no ha visto quizás a otra persona que se enoja por cualquier cosita? Como decimos nosotros, porque a lo mejor entendimos una frase incorrecta, o las cosas que más nos enojan muchas veces cuando estamos conduciendo en la calle, que alguien se nos mete adelante. Hay personas que les enoja muchísimo eso. Mira, ese se metió delante, y entonces dicen unas cuantas cosas allí. Ahora, constantemente, queridos hermanos, nosotros vemos que en nuestra vida todos estos tipos de impulsos parecen ser cada vez más frecuentes. Y cuando suceden estas cosas, entonces nuestras vidas se dañan. Sufrimos esas consecuencias también porque nos domina, y porque el enojo muchas veces también, por supuesto, nos perjudica. Y lo que perjudica más es nuestra salud espiritual. Ahora, el apóstol Pablo, allí en la carta a los Efesios, dice lo siguiente, Efesios 4:26, fíjense. Hay muchas personas que toman este texto para decir que entonces sí tengo que tener ira, pero fíjense. Dice, airaos, y seguramente usted ha escuchado muchísimas veces este versículo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta cita que está allí en Efesios 4:26 está dirigida ¿a quién? A los creyentes. Pero recordándoles que, queridos hermanos, recordándoles que hay que airarse, pero no con respecto a la persona, sino con respecto a las cosas de Dios. Y si usted está quizás diciendo, bueno, pues tenemos alguna duda con relación a este versículo, porque está diciendo airaos pero no pequéis, significa que tienes que airarte. Sin embargo, en ese mismo capítulo, en el capítulo 4 de Efesios, unos versículos más adelante, en el versículo 31, ¿qué nos dice? En ese mismo capítulo dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No, queridos hermanos. Lo que pasa es que tenemos que entenderla de manera correcta. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y significa esto que de nosotros tiene que quitarse toda amargura, toda malicia, toda ira, gritería, maledicencia. Por esa razón también en el Salmo 37 nos dice algo con relación a este tipo de cosas. Y nos dice en el Salmo 37:8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Qué difícil es en nuestros días cumplir con esto, ¿verdad, hermanos? Pero no significa que sea imposible. Y nuestra meta como cristianos, nuestra meta como personas que vamos madurando espiritualmente, es precisamente, una de las metas es esta. Hay personas que constantemente están gruñendo o están enojados, quizás no sé por qué razón, pero muchísimas veces nos encontramos a personas con este tipo de sentimientos o de maneras de expresarse. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que desechar todo tipo de ira, de enojo, porque dice la palabra de Dios que no nos hace bien. Y en la lectura bíblica de esta mañana vemos cómo Jesús se pronuncia y habla acerca del enojo. Y en estos versículos vemos la manera en que Jesús considera la ira. O sea, es interesante ver aquí en el Sermón del Monte que Jesús empieza muchas frases diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿No han visto eso ustedes, verdad? Ahí en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Sin embargo, después que dice, mas yo os digo. Él cambia completamente la manera de decir las cosas. Debemos dejar claro que Jesús no vino a desechar la ley. Jesús no vino a destruir la ley, sino que Él vino a cumplir con la ley, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que realmente le da una correcta interpretación a la ley? El autor de la ley. ¿Y quién es el autor de la ley? El mismo Jesús. Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tiene la mente del Padre. Es nuestro mismo Dios. Y esa declaración, hay una declaración ahí en el verso 21 de la lectura bíblica que nos dice, allí el sexto mandamiento, ¿qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Perdonen.
el sexto mandamiento de la ley dice: no matarás. Si tú matas, ¿qué pasa? Te tienes que enfrentar entonces a un juicio. Tienes que enfrentarte entonces a la corte y por supuesto vas a tener consecuencias por haber cometido ese homicidio. Sin embargo, los que no hemos cometido ningún tipo de homicidio, los que nunca hemos matado, cada vez que nosotros leemos este mandamiento, ¿qué decimos? Bueno, pues yo no tengo ningún tipo de problema. Yo no he matado, pues yo no tengo entonces que someterme a esos preceptos, no pasa nada. Pero queridos hermanos, el Señor Jesucristo en este Sermón del Monte va un poco más allá. Él dice: no matarás. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas yo os digo. Y esto hay que escucharlo. Hay que ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en este momento. Y si nos fijamos bien, Jesús no está intentando corregir la ley, no está intentando arreglar la ley por sus defectos, porque la ley no tiene defectos. Los que tenemos defectos somos nosotros. Y tampoco, por supuesto, le está dando una interpretación diferente a la ley cuando Él dice: mas yo os digo. Lo que está haciendo el Señor, queridos hermanos, es mostrando la verdadera intención de la ley. ¿Y quién es el que comprende esta intención de manera perfecta? Pues Él mismo es el autor de la ley. No matarás, mas yo os digo. Y nos está diciendo, queridos hermanos, de una manera clara, que si nosotros entonces nos enojamos con los demás, si nosotros insultamos a los demás, si nosotros maldecimos a los demás, somos igualmente culpables. ¿Por qué? Porque la raíz de los asesinatos, de los genocidios, la raíz del homicidio, ¿cuál es? Precisamente el enojo y la ira. Ninguna persona que haya matado a otra persona lo hace por placer, sino lo hace porque existe un enojo, primeramente, que se ha cosechado y ha crecido allí en su corazón. O sea, la ira y el enojo es la raíz del homicidio. Cuando una persona comete algún homicidio es porque su corazón está totalmente lleno de odio, lleno de amargura. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y seguramente me la van a contestar, y seguramente la van a contestar de una manera correcta. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? 1914. Eso pensamos todos, ¿verdad? Ah, bueno, la Sí. Primera Guerra, bueno, la época moderna. La Primera Guerra Mundial, de allí de 1914 a 1919, y esta se produjo, bueno, pues, hablando un poquito de historia, allí cuando en una de las ciudades de la antigua Yugoslavia llamada Sarajevo, allí un nacionalista mató a un archiduque llamado Fernando de Austria, Francisco Fernando de Austria. Se cometió este asesinato y eso entonces, a partir de ahí vino entonces el tema de la segunda, se desencadenó la Primera Guerra Mundial. Ahora, pero si vamos miles de años atrás, miles y miles de años atrás, yo siempre digo que la Primera Guerra Mundial fue cuando Caín mató a Abel, porque estaban involucradas la mitad de la población mundial. ¿Cuántos habían en ese momento, según la Biblia? Habían 4. ¿Y cuántos estaban involucrados en la guerra? La mitad. Entonces esta sería la de 1914, la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esto solamente, queridos hermanos, es hablando un poco de estadísticas. Ahora, en Hebreos 11:4 nos habla acerca de la ofrenda de Caín, o sea, y la ofrenda de Abel, de las dos ofrendas. ¿Cuál fue la que Dios vio con sus ojos de bondad? La de Abel, ¿verdad? Porque Abel dio su ofrenda como un testimonio justo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Caín? Caín ofreció su ofrenda, dio su ofrenda solamente para cumplir y nada más. Y aquí vemos la evidencia, queridos hermanos, de lo que hizo Caín, la evidencia de la maldad del hombre desde los primeros años de la historia de la humanidad, cuando este hombre se encendió en su ira, en su malicia, y entonces mató allí a su hermano Abel. En vez de pedir perdón a Dios, porque realmente la ofrenda de Caín no había sido la ofrenda que Dios esperaba de él, en vez de pedir perdón a Dios por ello, entonces se enojó contra su hermano, y conocemos el resto de la historia. Ahora, ¿cuál fue la razón principal de este homicidio? Nos podríamos nosotros preguntar.
pues la razón principal de este impulso de asesinato fue precisamente un corazón lleno de amargura, lleno de odio, un corazón lleno de ira y enojado también. O sea, cuando se consumó este hecho abominable y lo llevó a cabo, es porque ya él lo tenía planificado en su corazón. Porque en el corazón es donde se tramitan todas estas cosas con anticipación, muchas veces, con esa premeditación. Fue algo realmente premeditado, no fue algo de momento. Ahora, hermanos, esta es la razón por la cual Jesús, nuestro Señor, nos alerta a tener cuidado con la ira, a tener cuidado con el enojo, porque nosotros no podremos, ni podemos, ni debemos tampoco traspasar esos límites también para que nos dominen. Por eso debemos analizar nuestro corazón para no dejarnos llevar por esos impulsos que pueden dañar nuestra vida espiritual. Y fíjense, cuando le digo que nosotros tenemos que mirar nuestro corazón y examinarlo, no significa que nosotros tenemos que hacerlo con nosotros mismos solamente, porque la Biblia es muy clara allí en el Salmo 139, en el verso 23, donde el mismo David le decía al Señor, y es la oración también que nosotros tenemos que tener delante de su presencia: examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, queridos hermanos, el enojo muchas veces va un poco más allá de lo que nosotros pensamos también. No solamente nos hace daño a nosotros mismos, el enojo no solamente nos daña a nosotros, el enojo también daña a los demás. Porque tú no te enojas contigo mismo y te haces daño. Tú muchas veces dañas también a los demás. Por eso debemos ser responsables también en cuanto a esas malas acciones que a veces nosotros tenemos, y tenemos que asumirlas también nosotros mismos cuando ofendemos a alguien. Y por esa razón el Señor sigue diciendo en los versos 23 y 24 de la lectura bíblica: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando está hablando de hermano, aquí, queridos hermanos, no está hablando de hermanos carnales específicamente, sino está hablando de, en sentido general, todos los hermanos en la fe. Ahora, Dios solamente aceptaría una ofrenda adecuada, ¿verdad?, cuando los problemas, no solamente míos, sino también cuando los problemas de los hermanos están resueltos. Y hay una cosa interesante. Muchas veces alguien nos ofende a nosotros y estamos resentidos con ello. Y la palabra de Dios dice que cuando vayas a presentar tu ofrenda, y yo entiendo también que no específicamente está hablando de ofrenda desde el punto de vista económico, sino también cuando nosotros ofrendamos a Dios con nuestras voces, ofrendamos a Dios con nuestro espíritu, ofrendamos a Dios con nuestra alabanza, ofrendamos a Dios con nuestra adoración. Todo tipo de ofrenda a Dios que podamos hacer tiene que ser cuando nuestras mentes, y será pura y será sincera delante de su presencia, cuando nuestros corazones estén libres de enojo en contra de cualquier hermano. Hay personas que cometen errores y en vez de muchas veces restaurarlos, como dice allí en Romanos 14, que les invito a que lean Romanos 14, muchas veces en vez de animarlos, lo que hacemos es decirles: tú lo que estás es mal enterrado, como hay un chiste que hay por ahí, no recuerdo cómo es. Tú lo que estás es mal enterrado, y le pegan el pie y lo entierran más y le echan tierra en vez de restaurarlo con amor. Y esa debe ser nuestra actitud como cristianos, la restauración en amor los unos con los otros. Y esa es la única manera en que Dios podrá ver entonces nuestras ofrendas delante de su presencia con benevolencia, con justicia, con amor. Con lo cual, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre he dicho que conozco muchas personas que son incapaces de decir: lo siento. ¿Usted no se ha encontrado con personas así? Yo he encontrado personas así. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el orgullo a veces también es como si fuera una tapa tan tremenda y tan sellada, más sellada que, como decimos, que la tuerca de un submarino. Y ¿qué pasa? Que no puede penetrar bajo ningún concepto, y es muy difícil que esa persona pueda decir y pueda proferir ciertas frases como, por ejemplo: perdóname, lo siento, me equivoqué, tú tenías razón. Esas palabras para esas personas están
totalmente vetadas. Sin embargo, son palabras que nosotros los cristianos teníamos que decir frecuentemente cada vez que cometemos un error. ¿Quién no ha cometido un error? Todos cometemos errores. Todos cometemos errores, con lo cual todos también debemos pedir perdón. Dice la palabra de Dios que tenemos que reconciliarnos los unos con los otros, no solamente reconciliarnos con Dios, que es lo primero que debemos hacer, sino también reconciliarnos los unos con los otros. Por esa razón, si le fallamos a alguien, si hemos hecho enojar a otros, nosotros no podemos dejarlo para después, porque la palabra de Dios aquí, el mismo Señor dice, hacedlo pronto. Así dice la palabra, pronto. Y no podemos pretender tampoco arreglar las cosas por nosotros mismos, porque el único que nos da fuerzas para hacer tal tipo de cosas es el Señor. Muchas veces a nosotros nos fallan las fuerzas, pero hay promesas en la palabra de Dios que si estás en comunión con Dios, seguramente tus fuerzas se van a reponer. Dice que nos dará fuerzas como las águilas. Y nos dice aquí también en Isaías, que es donde dice esta palabra, y yo también he dicho muchas veces que el único que se multiplica por cero y el resultado es positivo es el Señor. Si tú multiplicas 1.000.000 por cero, ¿cuánto es? Es cero. Si usted multiplica cualquier cifra por cero, es cero. Sin embargo, el Señor multiplica por cero y el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque dice que Él da fuerzas a quien no tiene ningunas. Es tremendo, ¿verdad? Qué tremenda es la palabra del Señor, como nos enseña, queridos hermanos. Entonces, si usted no tiene fuerzas para enfrentar situaciones en este mundo, pues pídalas a Dios. Arrodíllese, ore a Dios, clame a Él, que seguramente va a tener la respuesta adecuada para usted. Y en la parte final de la lectura de hoy, Jesús nos enseña la importancia de actuar de una manera inmediata. Ponte de acuerdo con tu adversario, ¿cómo? Dice, pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí se está hablando de una denuncia, ¿verdad? Nos dice que alguien, que si no te pones de acuerdo con él, con esa persona, pues vas a llegar a la corte, vas a ir a los juzgados y por supuesto vas a sufrir consecuencias. Ahora, de la misma manera que es el enojo. Tenemos que nosotros llegar a un acuerdo porque nos conviene resolverlo pronto. No significa que usted dice, bueno, pues yo no me llevo bien con fulano, con fulana, no. Bueno, yo lo voy a dejar para después. Yo después entonces hablo con esa persona y después. No, hermano, dice que es pronto. Lo más pronto que usted pueda. Queridos hermanos, tenemos que aprender nosotros a dominar nuestros propios impulsos. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores cuando nos estamos enojando. ¿Para qué? Para poder tomar entonces las medidas adecuadas y las medidas necesarias también en el momento determinado. No debemos ignorar tampoco los puntos y los asuntos que nos hacen enojar. Si usted, por ejemplo, le hace enojar algo específicamente, pues respire profundo, como decimos muchas veces nosotros, piense que al Señor le hicieron más cosas todavía peores que la que nos hicieron a nosotros, sin embargo de su boca ni de su mente tampoco, porque si la mente del Señor hubiese simplemente pensado algo mal, pues entonces la redención de nosotros no hubiese podido ser efectiva. Con lo cual el Señor ni siquiera tuvo un mal pensamiento, ni siquiera con la palabra, sino con su pensamiento, ni siquiera tuvo un mal pensamiento para con aquellos que Él estaba crucificando en aquel momento. Hay una porción, queridos hermanos, en la palabra allí, en la primera carta de Juan, donde nos dice que no podemos permitir, por supuesto, que la amargura tome fuerza en nuestros corazones. Y con esto estamos terminando. Dice 1 Juan 3, 11 al 15, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, esta porción de la palabra es muy clara y es para nosotros en esta mañana. Nosotros podremos vencer el enojo cuando podamos vivir también una vida por medio de la fe. Esa fe que profesamos y que Dios puso también en nuestros corazones. ¿Y ese amor de dónde proviene? Proviene de Dios a través de su Hijo Jesucristo.
el cual murió por cada uno de nosotros, con lo cual nosotros podemos decir, queridos hermanos, que no debemos guardar rencores en nuestro corazón, porque el amor de Dios ha quitado nuestro pecado. En el momento en que nosotros creímos, en el momento en que nosotros testificamos, pues Dios quitó nuestra culpabilidad y nos llamó también y nos llama constantemente a la reconciliación con cada uno de los hermanos. En cierta ocasión, habían dos personas en una empresa que no se hablaban entre sí, y los demás miembros de la empresa le insistieron y le dijeron: mira, pues tienen que reconciliarse de alguna manera, porque para este nuevo año pues no pueden haber discordias dentro de la empresa. Y uno de ellos accedió y dijo: bueno, está bien. Y fue entonces a donde estaba la otra persona y le dice: te deseo un feliz año nuevo, pero solo uno. Solo uno. Entonces, hermanos, quizás el mundo llame a este tipo de cosas, la llame reconciliación, ¿verdad? Eso yo diría que es una parcialización, es un perdón parcial por un tiempo, como en las guerras, que hay, por ejemplo, un tiempo de una tregua, ¿verdad? Bueno, hay una tregua, como la tregua aquella famosa también de la Segunda Guerra Mundial en Navidad, que hubo una tregua allí, y entonces los enemigos estaban cerca uno del otro, pero entonces de un bando y de otro empezaron a cantar villancicos, y después cuando se acabaron los villancicos, entonces sentaron a tiros de nuevo. Entonces, esa es una paz circunstancial que solamente la puede entender el mundo de esa manera, pero nosotros los cristianos la entendemos de una manera diferente, porque cuando nosotros perdonamos, lo hacemos de la misma manera que Dios hizo con nosotros. Nos perdonó una sola vez y para siempre, con lo cual nosotros también tenemos que hacer lo mismo con cada uno de nuestros hermanos, porque, queridos hermanos, el amor es mucho más profundo que todas estas cosas, es mucho más profundo que la ira, es un sentimiento más fuerte que el enojo, y nuestro Señor Jesucristo nos llama a disfrutar también de su amor. Si alguien en esta mañana se ha sentido ofendido, o si alguien en esta mañana quizás ha ofendido a otra persona, pues les estamos animando. Les estamos animando a que vaya con esa otra persona para que le pida perdón, para que se reconcilie, porque el amor que debe existir entre nosotros los cristianos tiene que ser un amor completo, perfecto y eterno, de la misma manera que Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Y cuando nosotros hacemos esto, es como si fuese un peso muy grande de nuestras vidas que cae. Y además tendremos también una vida más cerca del corazón de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir en armonía. El Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno, vamos a repetirlo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y vamos a decir la última parte, porque dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nuestros días, queridos hermanos, que cada vez son más difíciles, tenemos que mirarlos también con armonía los unos a los otros. Mientras este mundo se divide, mientras este mundo cada vez está más separado, pues la iglesia, hermanos, tiene que estar mucho más unida cada día. Yo recuerdo al pastor que me bautizó, a Félix Perrán. Yo recuerdo que él decía que una cosa es estar juntos, pero otra cosa es estar en armonía, porque hay muchas personas que están juntos, sin embargo no están en armonía. Y él lo comparaba y él decía que hay que estar juntos. Él decía así, con esta expresión. Esto es estar juntos. Pero él decía que hay que estar en armonía, que es diferente totalmente los unos con los otros. Así debemos vivir nosotros permanentemente como cristianos y como herederos también de la vida eterna que Dios preparó para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este mensaje en el cual siempre vemos que la palabra de Dios nos habla por distintas formas en las que nosotros tenemos que cada día ir creciendo. Y una de ellas es, ojo con la forma como nosotros miramos. Porque en la Biblia dice que el que tal ve a su hermano con desprecio es contado como un homicida. Así que, hermanos, prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña a diario. Vamos a pedirle a nuestra hermana Fife nos dirija con el himno número 255. Y después del himno le pedimos a nuestro hermano
pastor y misionero Alcides Núñez nos despide en oración. Señor y Padre amantísimo, gracias, Señor, porque hemos estado en tu casa, hemos venido a adorarte, Señor, reconociendo que hay un Dios soberano, Señor, el cual merece toda nuestra atención, nuestra devoción, Señor, nuestro amor, cariño, Señor, obediencia. Bendice, Señor, esta congregación, sé con la familia pastoral, con los líderes, los que están enfermos, Señor. Gracias, Señor, y que tu palabra que ha sido presentada por tu siervo, Señor, permanezca, no tan solamente hoy, la semana, sino siempre, controlando nuestras vidas. Mira, Acab, aquel rey malvado de Israel, Señor, que se enojó y se acostó como un niño malcriado, Señor, porque no pudo conseguir, Señor, la tierra de al lado para hacer un jardín, Señor, y esto llevó a la muerte, Señor. Que no seamos niños, no seamos inmaduros, sino maduros, Señor, llenos del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, Señor, templanza, Señor. Que esto sea una realidad de nuestras vidas, porque tenemos, Señor, las llaves, las claves, Señor, tu Espíritu Santo que nos controla. Que seamos controlados por el Espíritu Santo, Señor.
que tú nos uses, que vean un cambio operado en nosotros, Señor, que nos demos cuenta cuando hayamos fallado, pecado, que pidamos perdón, que nos arrepintamos sinceramente, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, perdona nuestras faltas, Señor. Sé con nosotros a nuestros respectivos hogares, bendice los alimentos, bendice el día, prepáranos para la semana, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por tu ejemplo, Señor, en la cruz del Calvario, diciendo, tengo facultad para ordenar a legiones, Señor, pero se ha hecho tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por todo. En nombre y por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos esto. Amén. Amén. Saludados en el amor del Señor, manteniendo las mascarillas y la seguridad.